Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista. El RUNASUR, un evento convocado por el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha encendido las alarmas a través del pronunciamiento de ex cancilleres y cancilleres de nuestro país, pero también el rechazo ciudadano. El día de ayer lo hemos visto a través de las fuerzas políticas, el Parlamento y también ciudadanos, ¿no?, que están preparando marchas, caravanas para ir hacia la ciudad del Cusco, donde se llevaría adelante este evento, es la pretensión de Evo Morales, para impedir que esto se concretice. Pero vamos a saber quién es Evo Morales y vamos a preguntar por qué la permanente y consecuente intención de injerencia en nuestro país con políticos que sí lo conocen, y por eso estamos en comunicación vía Zoom desde nuestro país vecino, Bolivia, con el diputado boliviano Alberto Astorga. Don Alberto, muchísimas gracias por su disposición. Bienvenido a Perú 21. Muchas gracias, Carolina, y complacido de estar una vez más en tu prestigioso programa. Lo propio, don Alberto, quisiéramos empezar por lo que ha trascendido respecto al RUNASUR. La Comisión de Relaciones Exteriores de nuestro país, encabezada por don Ernesto Bustamante, el legislador de Fuerza Popular, ha acordado declarar persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por su negativo activismo político en nuestro país, en el Perú. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, me parece que es un acierto declarar persona no grata a Evo Morales debido a la injerencia que está realizando en el vecino país. Hemos observado que incluso él se toma las atribuciones de viajar al Perú, de hacerlo de manera, se podría decir, muchas veces repetitivamente. Incluso lo hace más que el presidente electo por los bolivianos, que es Luis Arce. Sin duda se observa que Evo Morales pues, está cumpliendo una presidencia paralela, donde a él nadie lo ha elegido en el país. Él es un presidente que ha salido con muchos problemas de Bolivia después del fraude monumental del 2019, y en Bolivia pues no tiene el respaldo necesario, simplemente es respaldado por un grupo pequeño de los cocaleros del Chapare. Dicho cabe además que la coca del Chapare pues en su mayoría va destinado al narcotráfico. Entonces, en ese contexto, no es alguien legítimo que pueda representar a los bolivianos, y me parece que ha sido un acierto declararlo persona no grata, porque además Perú corre el riesgo de que lo mismo que ha hecho Evo Morales en Bolivia lo vaya a realizar allá. En ese contexto, que impulse para que se desconozca la constitución política del Estado, que impulse para que exista una reelección indefinida en el Perú, y de esa forma el presidente del vecino país se quiere eternizar en el Perú. También puede realizar algunos consejos que está ocurriendo en el país. Por ejemplo, acá no existe ninguna independencia de la justicia. Hace poco se ha detenido a un expresidente del Comité Cívico, Marco Pumari, supuestamente por realizar actos antidemocráticos, lo llaman ellos, porque la ciudadanía se ha levantado el 2019, como todos sabemos, ante el fraude monumental de Evo Morales. Entonces, en ese contexto, Evo Morales con su partido, con el actual gobierno, ha hecho que la justicia pues sea el actual gobierno, que no exista transparencia en la justicia, y por eso está existiendo esta persecución política. Y mientras tanto, al que ha hecho el fraude monumental del 2019, como es Evo Morales, la justicia no le hace nada en Bolivia, deja que marche, deja que tenga intromisión en el actual gobierno, porque el presidente Luis Arce es de su partido. Entonces, en ese contexto, pues, les aconsejamos a los vecinos del Perú que en este caso no permitan que Evo Morales tenga ningún tipo de influencia en su país, porque puede hacer lo mismo que acá, puede pedir que en este caso el presidente de allá se eternice en el poder, y al mismo tiempo puede hacer que se maneje la justicia desde el gobierno, y así no exista una justicia imparcial en el vecino país del Perú, como está ocurriendo acá en nuestro país. Lo escuché y con mucha preocupación, don Alberto Astorga, diputado del país vecino de Bolivia, con preocupación sobre esto que usted menciona, de que quien respalda al ciudadano Evo Morales
son los del Chapare. ¿Podría, por favor, responder nuevamente o incidir en ese tema? ¿Quién respalda en Bolivia a Evo Morales políticamente, además? ¿Quiénes son los que se sienten identificados con lo que él manda, con lo que él dice? Bueno, efectivamente, Evo Morales, en un principio, eh, al, al incursionar en política, era presidente de las 7 federaciones del Chapare, del Trópico de Cochabamba, después diputado, posteriormente presidente. Y una vez que en este caso terminó huyendo de Bolivia después del monumental fraude que ha cometido el 2019, vuelve a Bolivia porque Luis Arce gana las elecciones, el candidato de su partido, y entonces Evo Morales, al ver que no tiene ningún respaldo ya en el país porque no es electo absolutamente a nada, se vuelve a reciclar de donde ha emergido y ahora vuelve a ser pues presidente de las 7 federaciones del Chapare. Hay estudios donde nos dicen que más del 90% de la hoja de coca del Chapare va destinado al narcotráfico. Entonces, en ese contexto, Evo Morales se recicla en el Chapare, él representa simplemente al Chapare y en ese contexto está siendo representante de estas 7 federaciones del Trópico de Cochabamba. Y bueno, pues en Bolivia y en todo el mundo se sabe que la coca del Chapare va al narcotráfico. Entonces, en ese contexto, incluso Evo Morales pues tiene ahí los nexos que se podría decir con distintos lugares, ha sido observado muchas veces por ser presidente de las 7 federaciones del Chapare. Y en ese sentido, Evo Morales simplemente representa al Chapare, pero ya no tiene ningún apoyo en el resto del país. Pero sin duda, para nosotros, pues, el Chapare es un lugar muy peligroso porque la hoja de coca del Chapare va destinado en su mayoría al narcotráfico. Sería este respaldo. Usted menciona reiteradamente el fraude que ha hecho Evo Morales en su país. Yo le pediría, por favor, don Alberto, si podría resumirnos de qué se trata, de qué se trata este fraude que vendría a ser lo más grave que ha hecho que afecte además a vuestro país, porque son muchos los cusqueños, puneños, incluso los hermanos de la región sur, quienes, y se lo digo porque provengo de una ciudad de esta región del Cusco, donde sienten que Evo Morales es como el Mesías, ¿no? Y levantan las huifalas y creen mucho en su propuesta con este pretexto de unificar la andinidad. Cuéntenos un poco más, por favor, respecto a este fraude que hizo Evo Morales en su país. Bueno, sí, para conocimiento de los hermanos peruanos, para que sepan quién es Evo Morales en lo personal y mucha gente en el país ya lo trata de delincuente de la democracia, porque en principio Evo Morales ha vulnerado la constitución política del Estado, el artículo 168, donde dice que solamente puedes ir a una reelección continua. En ese contexto, él no hizo caso al artículo 168, mandó un referéndum en el 2016 donde pidió que la gente diga mediante el voto si está de acuerdo con una reelección indefinida o que se respete el artículo 168. Entonces, la ciudadanía en su mayoría optó por elegir que se respete el artículo 168, que no estaban de acuerdo con la reelección indefinida. Y pese a eso, Evo Morales, el 2019, va como candidato contra todas las normas, contra la Constitución, contra el referéndum que él mismo ha llamado, y en ese contexto se convierte en un candidato ilegal el 2019. Pero ya el 2019 habían dos fuerzas en la que estaba el movimiento al socialismo con Evo Morales, Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa, y en ese contexto, cuando se está desarrollando las elecciones, se para el sistema, el PREP que se llamaba en ese momento, el conteo rápido, y en ese momento se para por aproximadamente más de 10 horas pero había un antecedente que cuando se realizó las elecciones en la noche, los medios de comunicación ya sacaron en boca de urna donde decían que se iba a segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, o sea que era una segunda vuelta que ya estaba declarada según los medios de comunicación en boca de urna que habían realizado. Pero cuando se está realizando el conteo, se para el TREP, se para el sistema por más de 10 horas y en ese momento genera pues la incertidumbre en la ciudadanía y la ciudadanía sale a las calles. No puede ser que el conteo se pare
e incluso Evo Morales, con el que era vicepresidente en ese momento, Álvaro García Linera, dicen que difícilmente se va a ir a una segunda vuelta porque falta todavía el voto de las provincias. En ese contexto, la gente empieza a salir a las calles. Esperamos que se reanude el PREP, el sistema, después de 10 horas. Y bueno, pues en ese sentido, una vez que se reanuda, empieza el conteo y de manera sorprendente, sospechosa, Evo Morales gana en primera vuelta. Y ante todo eso, el mismo Evo Morales pide a la Organización de Estados Americanos que realice una auditoría, porque la ciudadanía ya estaba saliendo a las calles. No querían que se les robe el voto, ya se les había robado el voto del referéndum del 21 de febrero, cuando ilegalmente Evo Morales va como candidato. Entonces la gente decía, no nos pueden volver a robar el voto porque aquí claramente se tenía que ir a una segunda vuelta. Entonces Evo Morales pide a la Organización de Estados Americanos que haga una auditoría sobre las elecciones del 20 de octubre del 2019, mediante el canciller que estaba en ese momento. Entonces la gente ya empieza a salir a las calles porque el Tribunal Supremo Electoral había dicho que no se va a una segunda vuelta, que Evo Morales había ganado la elección. En ese sentido, la gente ya empieza a moverse en Santa Cruz, en La Paz. Mi persona, que vengo de las plataformas ciudadanas, empezamos a salir a las calles. Y en ese contexto, pues, el día que la Organización de Estados Americanos saca su veredicto, la OEA muy claramente dice que ha habido irregularidad en las elecciones, que ha habido un fraude montado por Evo Morales. Y es en ese sentido que en la mañana, ese día que la OEA saca su veredicto, Evo Morales de manera nerviosa da una conferencia de prensa y primero dice que se anulen las elecciones, que haya nuevas elecciones con nuevos actores, con nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Esa conferencia lo realiza en la mañana al lado de sus grupos sociales, siendo todavía presidente, pero la ciudadanía ya estaba pues en las calles enardecida, ya estaba pidiendo su renuncia. Y es así que Evo Morales en la tarde ya dice que va a renunciar a la presidencia y ahí provoca un vacío de poder y ya lo que todos sabemos que asume posteriormente Yanine Áñez por sucesión constitucional. Entonces, en ese contexto se ha comprobado el fraude. Evo Morales ha pedido a la OEA que realice la auditoría y la OEA dijo que ha habido irregularidades. Evo Morales, antes de renunciar, como dije anteriormente, él mismo dijo que se anule las elecciones, que se convoque a nuevas elecciones, pero la gente pues ya quería la renuncia de Evo Morales. Entonces, en ese contexto, Evo Morales es un delincuente de la democracia. En principio desconoce el referéndum del 21 de febrero, se postula ilegalmente en la elección del 2019 y posteriormente realiza un monumental fraude comprobado por la Organización de Estados Americanos. Y es en ese contexto que nosotros, mi persona como diputado nacional electo en Bolivia, pido a todos los hermanos peruanos que en este caso no confíen en este personaje, que tarde o temprano, si es que realiza una injerencia en el Perú, les va a llevar por el mismo camino eh, de desconocer la Constitución, de desconocer referéndums, de realizar fraudes. Pues es una Entonces, persona muy mal estaría vista. Y comprobado, don posteriormente, Alberto, perdón que le interrumpa, está comprobado entonces este informe de la OEA sobre Bolivia, que concluyó que hubo manipulación e imparcialidad en los comicios de ese año, en octubre. Y yo le agradezco que usted haga este reencuentro de historia para saber quién es y cuál es el riesgo también de esta injerencia a decir de sus palabras. Regresemos al RUNASUR. Le quería preguntar también al respecto, ¿por qué tiene tanto interés Evo Morales en realizar el RUNASUR aquí, en el Perú, en el sur, en Cusco? ¿Cuál sería su intención? E incremento a esta interrogante el hecho de que los cancilleres, ex cancilleres y cancilleres peruanos han emitido un documento y han indicado, diplomáticos de carrera han hecho una alerta y han indicado de que aquí habría una intención que es que se quisiera una intención de amenaza a nuestra soberanía del Perú, porque la intención es conformar una nación aymara como extensión territorial boliviana y desmembrar a nuestro país, básicamente otorgando a vuestro país la salida soberana al Pacífico. ¿Cuán de cierto pueden tener estas intenciones del ciudadano Evo Morales, del expresidente de Bolivia, con este RUNASUR?
Bueno, entiendo que Evo Morales lo que quiere ahora es expandirse a nivel internacional. Pienso que tiene mucha afinidad con el presidente del Perú y por eso piensa que puede expandirse en el Perú. Y en ese contexto, pues Evo Morales está realizando este tipo de reuniones. Me parece un acierto que lo hayan colocado como persona no grata. Pienso que no deberían dejarlo entrar ni siquiera al Perú. Entonces, me parecería que por ahí Evo Morales quiere volverse en el nuevo Hugo Chávez de Sudamérica, quiere organizar con otros presidentes que tienen su misma línea ideológica comunista para hacer un solo frente en Sudamérica. Me parece que ese es el objetivo central de Evo Morales, además que él también tiene la ambición de volver a ser presidente del 2025 de Bolivia, entonces está en ese contexto, queriéndose mover a nivel internacional para tener el respaldo necesario y tener esa injerencia en todos los países, pero ahora más que nunca tener esa injerencia en el Perú para tener el respaldo y para también en algún momento volver a asumir la presidencia en Bolivia. A ver, don Alberto, ser candidato incluye promesas. En todo caso, esta promesa de ser él quien resuelva este desmembramiento, esta salida al mar, ¿usted cree que podría apoyarle, ayudarle para volver a ser candidato en Bolivia en el 2025? O sea, hay Me esa parece que expectativa de los bolivianos en torno a Evo Morales en nuestro país. Me parece que ese puede ser un objetivo que está teniendo el puente para decir que puede haber algún tipo de salida, en este caso al mar y demás. Entonces, él quiere tender el puente para realizar estas ofertas políticas dentro de Bolivia. Alberto, Incluso acá, como disculpe, dije anteriormente, se está ajá, deteniendo disculpe a la gente que ha salido a interrupción las calles una vez contra el más. fraude. Entonces, Disculpe la él quiere lavar interrupción su una vez imagen. más, don Alberto. Es que yo quisiera que nos quede claro. Lo que quiero preguntarle es si esta expectativa hay allá en Bolivia. Es decir, si en su país hay la expectativa, no, Evo Morales va a resolver eso, a través de Evo Morales vamos a hacer realidad este pedido, además de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Hay esa expectativa o no existe esa expectativa? Estaría Evo Morales, digamos, haciendo su proyecto él solo, ¿no? Para ser candidato más adelante. ¿Existe esa idea en Bolivia? Evo Morales en Bolivia está mal visto. Yo estoy seguro que si vuelve a ser candidato, más allá de que haga esta promesa con el vecino país del Perú, no va a tener mucho asidero. Claro que él piensa que esto le puede dar puntos para volver a ser presidente el 2025 como una oferta electoral, pero no creo que pueda cautivar a toda la ciudadanía porque también hay un antecedente. Evo Morales realizó el juicio ante la Haya, en este caso para realizar un diálogo con Chile, donde Bolivia perdió ese juicio ante la Haya, que era por la soberanía al mar. Entonces, ya tiene un mal precedente en este tipo de circunstancias, se podría decir. Pero sin duda Evo Morales quiere tender los Cansa. puentes para que esto sea parte de su oferta electoral. Muy bien, don Alberto, no sabe usted para nosotros cuán valioso es ir a la fuente. En este momento, amigos de Perú 21, estamos conversando vía Zoom con una autoridad boliviana y él acaba de decirnos de que Evo Morales, el ciudadano, está mal visto allá. Entonces, según sus palabras, don Alberto, no le alcanzaría eso, ¿no? Esta oferta que él quisiera concretar para más adelante volver a ser candidato. Don Alberto, usted hizo un pedido a sus autoridades respecto al paradero de prófugos peruanos en el caso de los dinámicos del centro. Son más de 2 meses, incluso que los que hemos conversado, que no se sabe nada de los paraderos de los dinámicos del centro. Usted pidió información a sus autoridades al respecto, habiendo la información de que estarían prófugos en Bolivia. ¿Qué le respondieron? Bueno, comentarle que hasta ahora no nos llega la respuesta necesaria. Las normas de Bolivia, de la Asamblea Legislativa, nos dicen 10 días hábiles y hasta ahora no existe la respuesta. Ya hemos presentado una carta donde les hacemos saber que no se están cumpliendo las normas y que queremos una respuesta lo más antes posible, pero ya es mucho tiempo en el que no nos responde y acá también hay un hermetismo total. El ministro de gobierno ni el comandante de la policía no hablan nada de esos
personajes del Perú que tienen algún tipo de relacionamiento corrupto, que están supuestamente en Bolivia. No hablan nada, hay un hermetismo total, no sabemos si están acá, no están acá, y la petición de informe que hemos mandado hace ya mucho tiempo tampoco nos responden. Entonces nos parece demasiado raro que nos respondan la petición de informe y que tampoco hablen sobre el tema. Muy bien, desde aquí, por favor, le pedimos que usted nos informe si es que si ha evaluado insistir con la petición o que le envíen el informe a usted como autoridad. Estamos muy preocupados, son 2 meses y no sabemos nada de Arturo Cárdenas, José Bendezú, Francisco Mueras, Waldis Vilcatoma Manrique y Eduardo Reyes, que siguen prófugos, además, en el caso de Dinámicos del Centro, del partido que tiene el partido Perú Libre en el partido de gobierno. Don Alberto, muchas gracias por su disposición. Para cerrar, nos gustaría escuchar de todo esto, del RUNASUR, de la injerencia de Evo Morales. ¿Qué es lo que le preocupa más a usted como autoridad boliviana? Muchas gracias. Vamos a hacerles saber la petición de informe, vamos a seguir insistiendo para que nos respondan. Simplemente pues aconsejar a los hermanos peruanos que no permitan ningún tipo de injerencia. Entiendo, como me dijiste anteriormente, que hay gente que lo ve como un símbolo de Evo Morales, pero ya en poco tiempo hemos tratado de responder quién es realmente Evo Morales. Y sin duda, si él tiene algún tipo de injerencia en el Perú, le va a hacer mucho daño a la democracia del hermano país. Y bueno, pues pienso que ni siquiera deberían dejarlo entrar al Perú y no deberían permitir que tenga ningún tipo de injerencia, porque algo más que quiero ponerlo en claro, si en Bolivia existiera una justicia imparcial, Evo Morales ahorita ya estaría en la cárcel, pero lamentablemente nuestra justicia boliviana responde al actual gobierno, responde a Evo Morales y responde al movimiento al socialismo. Espero que más adelante, cuando haya un nuevo gobierno democrático, tengamos una justicia imparcial y de seguro Evo Morales va a estar en la cárcel con la justicia imparcial. Lamentable. Correcto. Muchas gracias, don Alberto. Gracias por su tiempo. Le enviamos un fuerte abrazo a través de usted a todos los hermanos de nuestra vecina, nuestro vecino país de Bolivia. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la cobertura. Un saludo muy cordial a los hermanos del Perú. Correcto, gracias amigos, a ustedes también por haber seguido esta entrevista, ustedes han presenciado, escuchado y espero que también han noticiado de quién es Evo Morales. Muchos ciudadanos en el sur, cusqueños, ciudadanos puneños de Arequipa, bastante en la región sur, donde por años se ha vendido una imagen del Mesías, el Salvador, en nombre del indigenismo. Ya nos ha contado don Alberto Astorga, quien es autoridad allá en Bolivia, actual autoridad elegida de los antecedentes de este ciudadano boliviano, y además nos está aconsejando a no creerle porque además se ha eternizado en el poder. Las únicas personas que lo avalan a Morales son los del Chaparre, ¿no? Los cocareros del Chaparre, y dicho sea de paso que también está sumergido en el narcotráfico. Ha indicado además de que así tendría una promesa de otorgar mar al pueblo boliviano. Esto primero, que ya en La Haya han perdido un juicio, y segundo, no le alcanza para ser candidato porque está mal visto y finalmente ha cerrado, ustedes han escuchado, con un mensaje bastante contundente de que Morales debería estar en la cárcel si la justicia ahí en Bolivia no sería imparcial como lo es ahora, ¿no? No sería tan imparcial. Muy bien amigos, nosotros hemos concluido con La Voz del 21, volvemos en cualquier momento para la actualización de las noticias. Les invitamos a compartir los contenidos de nuestras redes sociales, estamos en el Facebook, en el Twitter y también en nuestro canal YouTube. Pongan la campanita, suscríbanse y nos volvemos a reencontrar. Buenas tardes, permiso.